la crisis que tenemos. A mí me dio mucho gusto el mes pasado ver un desplegado de FEMSA en donde se recordaba a don Eugenio Garzazada. Y precisamente tiene que ver con los principios. Ahí decía lo que pensaba don Eugenio, y es lo que en Coparmex siempre hemos pensado, que lo primero es la dignidad de la persona. Y decía, aquí traigo el desplegado, cosas que parecen muy sencillas, muy simples, pero que olvidamos con frecuencia. Y no voy a leer desde luego todo, pero decía, ser cortés, ser tolerante, ser puntual, dedicación al trabajo, ser modesto. Son cosas como cuando leemos o si las leen algunos de nuestros hijos y dicen, ay papá, pues esas cosas están así. Pues sí, esas cosas sencillas son principios que tenemos que llevar a cabo nosotros, como ya Ricardo decía, con congruencia, conforme lo que pensamos, lo decimos y lo que hacemos tiene que ser igual. Y ciertamente ahora hablamos del exceso del gasto público del gobierno, y con justa razón, y es cierto, pero también a veces nosotros tenemos que hacer alguna autocrítica. Yo me acuerdo cuando me recibí en el Tecnológico de Monterrey, había un amigo, yo me quedé en un grupo ahí a trabajar, y además fue un aprendizaje estupendo, pero había un amigo que entró a otro grupo, que desde luego no quiero mencionar, me dice, mira Toño, ¿sabes qué? El otro día tuve un problema, porque resulta que me pusieron chofer, recién egresado, grupo privado, me pusieron chofer, y cuando llegué a hablar con los proveedores, pues me confundieron con el chofer, ya le dije que se quede en el coche, porque, bueno, ¿a qué voy? A que esa austeridad de la que habla don Eugenio aquí, la tenemos que mantener todos, en el sector público, con más razón, pero también, me parece a mí, que en el sector privado. En Coparmex ha habido principios y ha habido visión. Fuentes Mares, cuando habla de la historia precisamente de Monterrey, los fundadores, don Luis Quesada y compañía, dice, eran estos hombres que dominaban la técnica de adelantarse a los acontecimientos. Y en ese sentido Coparmex ha sido también creadora de instituciones. Ya se ha mencionado hace un momento del IPE, Coco cuando hablaba de cuando Maquillo inició todo el aspecto agrícola, y de aquí nació el Consejo Nacional Agropecuario, yo no sé si ahorita lo reconozca o no lo reconozca, de aquí nació, en mi periodo nace CEIDES y Fundes, pero bueno, es algo que ya se venía desde antes cocinando, que también es otra de las características de Coparmex, el que vamos teniendo continuidad, habíamos tenido siempre continuidad para ir construyendo. Se hace CEIDES para el desarrollo regional, cuando no se hablaba tanto en México, muy poco del desarrollo regional, se hace Fundes cuando no se hablaba tampoco, ahora ya pues no solo está de moda, sino que es una necesidad imperante a nivel mundial del desarrollo sostenible. Y bueno, como esas surgen otras instituciones, ya no propiamente de Coparmex, pero de líderes que salen de Coparmex, porque Coparmex ha sido formadora de líderes y tiene que seguir siendo formadora de líderes empresariales, sociales, políticos, de toda índole, porque luego me comentaba ayer alguna gente que también estaba en la mesa, decía, fíjate, cuando la primera vez que fui diputado me vieron feo en Coparmex, bueno, creo que eso ya cambió, al contrario, Coparmex ha promovido todo ello, y de aquí salió Vertebra con Carlos Abascal, un servidor, fui presidente fundador de Coordinadora Ciudadana, que todavía por ahí sigue, Sociedad del Movimiento de Alberto Fernández, y ahora creo que una constante es volver a reactivar la participación ciudadana. Ayer se decía, lo decía Nicho, y todo el mundo aquí ha coincidido en este sentido y en este aspecto. Y Coparmex ha tenido liderazgo, y aquí comentaría algunas anécdotas, no las pensaba comentar, pero creo que vale la pena porque muchas veces se comenta en petit comité, en círculos más cercanos, y creo que es importante el que se vayan conociendo algunas anécdotas que hemos tenido. Bueno, en mi periodo antes de eso, hubo esta construcción de, digamos, de instituciones. Me acuerdo que en ese entonces hablamos mucho de bajar el costo país. Yo la primera plática que tuve con Jaime Serra Puche, en ese entonces secretario de Economía, lo que ahora es la Secretaría de Economía, me acuerdo que lo primero que le dije fue, ¿sabes qué, Jaime? No me gustó el discurso del presidente Salinas en mi toma de protesta. Bueno, en ese momento el presidente Salinas era todo. Decirle eso, haz de cuenta que le cambiaron los colores. ¿Cómo se atreve alguien a decir que no está de acuerdo con lo que dijo el presidente Salinas? Le dije, no estoy de acuerdo porque en su discurso dijo que no quería que volviéramos a las luchas ideológicas. Y eso además tenía dedicatoria, y yo supe que ese párrafo lo había metido Jaime Serra Puche. Dije, ¿sabes qué? Es no considerar lo que es Coparmex. Coparmex sí ha actuado fuerte, y ha actuado firme, y ha actuado en defensa de la libre empresa cuando se ha atacado. Pero si tú lees, le dije, Jaime, si tú lees los estatutos del año 29 y volvemos a la visión,
decía buscar la armonía entre los patrones, hablaba de patrones no empresarios, y entre ellos y los trabajadores. Y ayer Ricardo lo situaba en el año 29, en un momento en que concebir así las relaciones obrero-patronales, si ustedes se sitúan en ese año, es verdaderamente increíble, ¿sí? Pues eso decía Coparmex. Y luego siempre hemos tenido propuesta y siempre hemos tenido un aspecto positivo de desarrollo y buscando la prosperidad del país. Pero claro, cuando se ha atacado en las épocas que ya sabemos y que ya se mencionaron aquí a la libre empresa, claro que la hemos defendido y la vamos a defender. En ese entonces ya no se hablaba mal de la libre empresa, pero faltaba reducir el costo país y todavía creo que falta mucho, las desregulaciones, la seguridad pública, la seguridad privada, etcétera, etcétera. En ese entonces también hicimos también las propuestas, las segundas propuestas del sector privado, ya logramos que entraran otros organismos, entró con Canaco, AMIS, Canacintra, las primeras se había hecho en el periodo de Jorge Osejo, y empezamos con la observación electoral en función de propugnar por una democracia en México y el conteo. Yo me acuerdo a las 3 de la mañana después del conteo, me dijo el despacho que no los había hecho, me dijo, Toño, los felicito porque se atrevieron. El despacho que no los hizo, porque tampoco él tenía experiencia en ese entonces para hacer conteo rápido, y lo hicimos. Yo me acuerdo ese día, la primera rueda de prensa de la mañana, Coparmex solos. Al mediodía, que ya las cosas iban aclarando un poco más, ya estaba Luis Germán Cárcova del CESE, los demás organismos estaban agazapados a ver qué pasaba, bueno, con todo respeto a todos los organismos empresariales, todos vayan a pensar mal. Ya en la noche, que todo había salido muy bien, pues entonces ya estaban todos los organismos empresariales. Pero bueno, lo que quiero decir, y así ha sido en todos los periodos de los diferentes presidentes de Coparmex, es que hay que hacer camino, no queda de otra, y ahora más que nunca me parece a mí que en México. Y 3 anécdotas nada más y con eso terminaría. Una, me tocó estar con Pepe Ruiz Massieu 2 días antes que lo mataran. Me acuerdo que tuvimos una plática muy interesante en el University Club. Me tocó a mí decirle a la señora Ocelli, entonces esposa del presidente Salinas, que me llegó un papelito en un evento que estábamos en la fiesta americana, ya balearon a Ruiz Massieu, incluso ella me dice, oye, pues ha de ser Mario, no sé, mandé a checar, y pues había sido a Ruiz Massieu. Antes de eso, otra anécdota con Colosio me parece muy, pues a mí se me hizo interesante. Yo por enero, ¿se acuerdan que él lo mataron en marzo, 23 de marzo? En enero platicamos y le dije cosas muy interesantes, hablamos de lo de Chiapas, acababa de suceder y de pasar, y hablábamos también de la empresa. Y me dijo 2 cosas de Chiapas, pues yo le dije, me parece que hay gente del sistema metido ahí. Y se echó hacia adelante en su asiento y me dijo, Toño, si hay gente del sistema, esto es suicida. Así me lo dijo, dudando que sí la hubiera. Después ya vemos lo que sucedió y lo que pasó. Y lo segundo me dijo, ya que nos paramos, después de que hablamos de Coparmex y de la empresa, me dijo, yo voy a ser el presidente de la pequeña empresa. Creo que es interesante. Y la última, que es la que nunca se me va a olvidar, es cuando no firmamos el pacto en el año del 95, que bueno, cuando todo parece que ya se iba medio encaminando en el país, vino la devaluación, vino una situación muy difícil. Tuvimos una reunión previa con el presidente Zedillo. Yo invité a Carlos Abascal porque coincidía que tomaba en esos días la protesta, al día siguiente, a los 2 días tomaba protesta, y dije, bueno, pues no, vamos juntos. Y yo le di a entender, aunque él no fue totalmente explícito al presidente, que no íbamos a firmar en este caso el pacto, así como se luchó para firmar los anteriores y fue un acierto en este momento, porque le dije, hemos hecho 19 foros en 24 días por todo el país, los foros por el México del realismo y la esperanza, y todos los empresarios no me piden que no se aumenten los impuestos, me piden que se bajen los impuestos. Y entonces pues, me dice, Toño, pero que la prensa, los medios de comunicación lo van a tomar, ya sabes cómo lo van a tomar. Dije, señor presidente, lo haré con la prudencia debida, no se trata de causar escándalo, se trata de tener congruencia. Efectivamente, no firmamos el pacto, fue de los momentos más difíciles, desde luego, porque no fue una acción por imprudente, por acelerado, aunque yo fui el presidente más joven de Coparmex, no fue por eso, sino que lo pensamos, lo meditamos, consulté a la asamblea, porque coincidió ese día que estaba la asamblea, todos me dijeron que no firmáramos. Fui preguntando a uno de los vicepresidentes y todos me dijeron, no. Estaba Carlos Abascal a mi lado, le dije, Carlos, yo sí te voy a devaluar, yo tomo la decisión.